Psicología Clínica del Centro de Investigaciones en Psiquiatría, Psicología y Sexología de Venezuela. Es miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica y docente universitario. Bienvenido, Doc, tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Me alegra muchísimo poder estar acá, poder hacer parte del equipo de SUGO y de todos los profesionales que nos hemos vinculado con esta labor tan bonita, porque sé que todos tenemos una sensibilidad especial por entregar parte de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y de entregar lo mejor de nosotros para la formación de los futuros médicos del país y de América Latina en este caso. Mm, eh, de alguna manera, esto es digamos, como un abordaje inicial en los temas que hemos elegido pues, para compartir con ustedes. Sin embargo, seguramente se han dado cuenta que la profundidad y la magnitud de todo lo que habría que hablar en tema de la sexualidad humana, pues es casi que infinito, ¿cierto? Sin embargo, tratamos en lo posible como de condensar lo que uno considera eh, puede ser útil para ustedes. Para proponerme preparar esta charla, también me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que debería saber un médico general sobre este tema? O sea, ¿qué es lo que básicamente va a manejar y lo que requeriría y de alguna manera entregar unos elementos que sean muy prácticos? Pues obviamente porque ustedes no son sexólogos, ni solamente es lo único que van a atender, sino que muy probablemente dentro de la consulta, pues es una partecita que van a atender dentro de los 15 minutos que tenemos pues para atender un paciente y de todas las cosas que hay que preguntar. Pero entonces va un poco como enfocado a eso, hasta dónde puedo aportarles elementos prácticos, una guía que les permita a ustedes hacer un abordaje adecuado. Bueno, eh, esto es como la agenda propuesta, un derrotero muy general, donde vamos a hacer un recorrido por unos elementos o conceptos básicos, hablar un poquito de la historia clínica, bueno, de los temas que ven ahí, finalmente pues de lo del tratamiento. Pero quería o quiero hacer énfasis en esto, o sea, es porque nosotros estamos hablando de estos temas a estudiantes de medicina pues de Colombia y de América Latina. Un dato interesante es que ya lo había dicho mi compañero Guillermo Alejandro con respecto al porcentaje de prevalencia de las disfunciones sexuales femeninas que alcanza casi un problema de salud pública, ¿cierto? Y que muy probablemente ese problema no lo estamos reconociendo nosotros como médicos, pues porque no tenemos la formación ni porque a este tema de la sexualidad humana se le ha dado como la importancia que requiere y a pesar de que a lo mejor en teoría reconozcamos si esto es muy importante, pues cuando vamos a la práctica eso no se ve reflejado, por ejemplo, en los contenidos de los pensos académicos de las universidades. Y todo el mundo dice, sí, eso es súper importantísimo, eso es la sexualidad es importante, sexología es muy importante, pero de ahí a que esto se vea reflejado en acciones concretas en los pensos de las universidades, todavía nos falta, ¿cierto? Entonces miren las cifras, por ejemplo, que se manejan de prevalencia de estas disfunciones, el deseo sexual hipoactivo, por ejemplo, que es de las disfunciones sexuales más frecuentes, está presente en aproximadamente un 10% de las mujeres. Y nosotros como médicos generales, pues no tenemos mucha información al respecto y ni siquiera pues de pronto lo preguntamos. Entonces, eso es como parte de la justificación de esto. Lo otro es, aquí pues coloqué esta cita, este es un artículo perdón, un artículo no, es una investigación que realizamos en Medellín en 5 de las 6 facultades de medicina de Medellín. Y simplemente traje aquí algunos datos interesantes. En este momento el manuscrito está sometido a evaluación pues, para una posible publicación, que esperamos que así sea y se nos dé este año. Entonces, parte de lo que encontramos, por ejemplo, es esto. El 57% de los estudiantes de último año de medicina, donde se supone que ya han
tenido toda la formación y el conocimiento, conocía la definición de género, ¿cierto? El 61% de los internos, esto fue en el 2018, no se sentía cómodo con el diálogo de temas de salud sexual con sus pacientes. Y esto entonces, imagínense que nos da a entender, a pesar de que esto era un estudio descriptivo, pues de alguna manera la inseguridad que podemos llegar a sentir como estudiantes de medicina frente a los pacientes que nos consultan por estas causas. Entonces, esa inseguridad muy probablemente, pues como encontramos en la investigación, viene dada primero por la falta de conocimiento y segundo por unas actitudes muchas veces prejuiciosas frente a al abordaje de estos temas, ¿no? En ese sentido, el 73% pues en este estudio se sentían inseguros sobre el enfoque y manejo de los problemas sexuales. Y, y seguro que si hubieran hecho ese estudio cuando me tocó a mí el internado, a lo mejor estaría ahí y eso hubiera dado más. Porque si ahorita no se habla, unos cuantos añitos después de ya haber egresado, poquitos, mucho menos en esa época, ¿cierto? Entonces, eh, es algo que lo vivimos, que cuando estamos entonces en el internado, en el rural, que ya nos toca tomar decisiones autónomas, casi que nos vemos pues como enfrentados a una situación que nos puede atemorizar. El 77% nunca había realizado una historia clínica sexológica, es decir, no tenemos la formación ni el conocimiento para poder explorar la vida sexual de las personas. En ese sentido, quiero llamar la atención porque también fue un hallazgo de nuestra investigación y que coincide con hallazgos de otras investigaciones, pues cuando hacemos la revisión bibliográfica, y y es el hecho de que aunque las personas no habían hecho una historia clínica sexológica, es decir, la falta de tiempo eh, y la falta de saber cómo hacerlo, fueron como las causas más importantes de lo que se dijo allí, ¿no? Mm, solo una universidad en Medellín tiene incluido dentro de su pensum una asignatura sobre sexualidad humana. De resto, las otras no. Y algo adicional a eso es que vimos en en la investigación que cuando hablábamos de salud sexual, casi que los estudiantes pudieran asumir que cuando tocan los temas reproductivos, es decir, cuando hablan de antecedentes ginecobstétricos, de si planifica o no de la citología, que ya con eso agotan el abordaje de la sexualidad de la persona. Usted habla de temas de salud sexual. Sí, según ellos sí, sí lo hablan porque ya preguntaron sobre los antecedentes ginecobstétricos y casi que ahí se agota y cuando se tocan esos temas, casi que muy enfocados hacia la parte biológica. O sea, el enfoque médico es un enfoque muy biologicista que tiende a reducir los aspectos de la sexualidad al funcionamiento de hormonas y a lo fisiológico, a lo patológico, casi que desconociendo o con muy poco acercamiento a los aspectos psicológicos y socioculturales que también interfieren en nuestra respuesta sexual y en todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, en este sentido, es simplemente una muestra para decir, con este solo estudio, que coincide con muchos otros a nivel del mundo, las falencias que nosotros tenemos a este nivel. De hecho, no es gratuito que en Colombia solo exista un posgrado en sexología clínica oficialmente, que es el de la Universidad de Caldas, de donde es el doctor Sergio y el doctor Quirós, Germán Quirós, que ya les dieron también sus anteriores conferencias. No existe en Colombia otro, o sea, y eso no es gratuito y tiene que ver también con esto, con que esa falta de reconocimiento de la sexualidad humana como parte de nuestra calidad de vida. Haciendo la presentación se me ocurrió esta frase, o sea, sé que hay expectativa frente a eso y queremos ya pasar como de la teoría a la práctica, como a ver, bueno, yo como médico general, a ver cuál es la señora que tengo que operar del deseo y a quién le tengo que mandar cuáles medicamentos para el deseo, ¿sí? En el transcurso de de la conferencia quiero dejar como un mensaje muy importante y es, más allá de lo farmacológico,
tiene que ver con esto, o sea, con la parte actitudinal nuestra. Yo como especialista, en mi experiencia, que veo prácticamente solo pacientes que consultan por problemas sexuales, casi que lo farmacológico es lo que menos utilizo. Y la gran mayoría de los problemas sexuales se van resolviendo con información, es decir, con educación para la sexualidad. De manera que como médicos generales tenemos una maravillosa oportunidad de ser unos grandes educadores para la sexualidad de las personas sin necesidad de tener que estar formulando medicación todo el tiempo, ¿sí? Como usualmente lo hacemos pues para problemas médicos, ¿cierto? Que son biológicos y que así hemos estado acostumbrados. Entonces, en ese sentido, con esta frase, doy inicio a lo que implica el tratamiento de los pacientes, es decir, educando entonces, o por lo menos contribuyendo a la educación de los médicos, de los futuros médicos, para que puedan hacer un abordaje más humano de los pacientes. Dijimos que no todas las personas en el estudio que les mostré conocían la diferencia entre sexo y género, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente es esto. De acuerdo a la FLASES, Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, la Academia Internacional de Sexología Médica y la Asociación Mundial de Sexología Médica, en el manual que ustedes ven allí, definen el sexo como la condición orgánica, bueno, como lo que ven ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el sexo hace referencia a aquellos aspectos de origen biológico que diferencian el varón de la hembra o el macho de la hembra, dirán otros, ¿ya? Toda la parte fisiológica, hormonal y anatómica que hace esas diferencias es lo que conocemos como sexo. Y aclaro todos estos conceptos porque nosotros como médicos, como personal de salud, tenemos que empezar a diferenciarnos también con el lenguaje que manejamos para que nos podamos entender mejor. Esta es la definición que trae la OMS con relación a lo que es el género. Y el género entonces haría referencia a esa construcción sociocultural basada en el sexo que se hace y que esa construcción también tiene un soporte en los estereotipos que cada cultura define para los que nacen con pene o para los que nacen con vulva. Entonces se dice, si usted nació con pene, se tiene que comportar de esta manera, le tienen que gustar las mujeres, tiene que ser muy exitoso y tiene que tener pelo corto y no puede mostrar miedo, ¿cierto? En cambio, las mujeres, si usted nació con vulva, entonces va a jugar es con muñecas, con ollitas, le vamos a regalar de juguetes, trapeadores y escobas, le vamos a regalar una muñeca para que aprenda a ser mamá y, y tiene que ser muy cauta, no puede proponer ni tomar la iniciativa sexual porque eso es de las mujeres malas, tiene que ser muy cuidadosa con eso, mire cómo se sienta, mire cómo se comporta, ¿cierto? Eh, entonces, todos estos estereotipos y construcción cultural que se espera del comportamiento de hombres y mujeres es lo que conocemos como el género. Y el género, pues en nuestra cultura puede ser el género femenino, el género masculino, con el cual mucha gente se puede identificar. Pero resulta que no muchas personas, perdón, no todas las personas se identifican de esa manera. Y aquí vendríamos a tener, por ejemplo, el concepto del transgenerismo y eso. Lo menciono ¿por qué, muchachos? Porque ya lo estamos viviendo nosotros y con mayor razón a ustedes les va a tocar, por ejemplo, atender eh, partos de hombres, ¿sí? De hombres trans. Y seguramente le van a tener que hacer examen de próstata a mujeres trans, ¿sí? Entonces le van a tener que hacer vasectomía a una mujer trans, ¿ya? Entonces, esto para nosotros como médicos es fundamental que lo tengamos presente, que sepamos esto de qué se trata y que no pretendamos seguir metiendo a la gente en unas casillas o en unos estereotipos, porque a mí me parece que así debe ser, o porque para mí es lo normal así, ¿sí? Entonces, es como una reflexión en torno a eso antes de hablar propiamente del manejo de las disfunciones sexuales femeninas.
Y siempre en mis conferencias me gusta recordar el concepto de sexualidad, porque me gusta mucho esta de la OMS, aunque no es la única y pudieran haber otras, es porque trasciende el hecho reproductivo y genital. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la definición, se dice al final, la sexualidad se expresa en todo lo que somos, hacemos, pensamos y sentimos. ¿Qué pienso yo, por ejemplo, sobre temas como la masturbación? ¿Qué pienso yo de la infidelidad? ¿Cómo me comporto si alguien me es infiel o si yo he sido infiel? ¿Qué pienso yo de las relaciones extramatrimoniales o extrapareja? ¿Qué pienso yo sobre el IVE o la IVE, interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué pienso yo sobre la pedofilia, la pederastia? ¿Sí? O sea, todos estos pensamientos, creencias, actitudes frente a determinados temas controversiales tienen que ver con mi sexualidad y con la construcción que yo hago permanente de esa dimensión que es mía y que la estoy construyendo y a lo mejor deconstruyendo todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entender que cuando hacemos un abordaje clínico de la parte sexual de las personas, no nos podemos limitar solamente a los antecedentes ginecobstétricos. En este caso, pues, porque estamos hablando de mujeres, pero si fuera en el caso de los hombres tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, para poder hacer un abordaje clínico en el tema de la salud sexual, tenemos que tener en cuenta factores psicosociales? ¿Sí? Entonces, con base en eso, también nuestra mente tendrá que ir teniendo o estar abierta a cierto grado de flexibilidad frente a la interpretación que yo hago de lo que el paciente me está contando, ¿cierto? Entonces, para que no terminemos nosotros orientando a las personas con base en lo que yo haría si me pasara eso, ¿sí? Doctor o doctora, es que yo vengo porque es que mi esposa me fue infiel, o mi novia, que sé. Entonces, que yo como médico, ¿sabe qué, mijo? Mándela para el carajo, ¿sí? Porque eso en lo profundo entonces sería lo que yo haría si a mí me tocara, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo que no debe pasar. Es decir, que la orientación o la educación para la sexualidad que nosotros hagamos tiene que estar por lo menos hacer el intento, el trabajo de que se desliguen de mi creencia personal y que yo más bien me vaya a investigar qué dice la evidencia científica sobre este aspecto para poder orientar desde ahí, ¿cierto? Así en el fondo a mí me da rabia y de hecho lo experimentamos todos nosotros, los sexólogos también, cuando nos llegan consultas que a lo mejor van en contra de lo que de nuestros valores y de nuestros principios, pero nos toca ponernos en otra actitud de que no somos jueces de las conductas de las personas, sino que estamos aquí para ayudar a todas las personas que sufren por algún problema sexual. En ese sentido, pues la definición de salud sexual que la vamos a ver durante toda la vida, yo pensé que la iba a ver solamente mientras estaba en la universidad y resulta que no. Mm, También es un tema interesante o un concepto, es porque miren que tener una salud sexual no es solamente el hecho de que, como no tiene una ITS, ya le hice las pruebas rápidas y salieron negativas, entonces te está sano sexualmente, ¿cierto? Puede que eso sea así, pero eso no implica que alguien sea sano desde el punto de vista sexual. Tendríamos que indagar esa persona, por ejemplo, cómo se siente con su propio cuerpo. ¿Hay aceptación de eso? En la medida en que siente que quiere su cuerpo y lo acepta, siente que es deseable para otras personas, ¿sí? La orientación sexual de esa persona es acorde con lo que esa persona quiere o tiene unas prácticas sexuales para complacer a la sociedad solamente a costa de su propia insatisfacción. Esa misma orientación la ha llevado a tomar decisiones contrarias a lo que en el fondo esa persona quisiera por darle prioridad a la norma sociocultural y eso lo podríamos llamar que es sano. Una señora que tiene bajo el vínculo del matrimonio con su pareja relaciones sexuales sin deseo, sin ganas, eso es algo normal, eso es algo sano y es con el esposo en una relación heterosexual y bajo el vínculo del matrimonio, o sea,
cumple con unos criterios socialmente aceptables, pero eso realmente será sano, ¿sí? Entonces, conozco yo como médico sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos, ¿sí? Cuando yo le digo a una señora en el servicio de obstetricia, eso, grite más, o por qué grita tanto, cuando lo estaba haciendo no gritaba así. O sea, un tipo de violencia obstétrica de la cual a veces no somos conscientes, ¿sí? O cuando estamos con la propia pareja. Es decir, que creemos porque es mi pareja, el cuerpo de la persona es de mi propiedad y que entonces la otra persona no tiene derecho a decir, hoy no quiero tener actividad sexual, ¿sí? Porque es que el cuerpo es mío y yo decido sobre él. Ah, pero estamos en pareja igual, es mi cuerpo y tengo derecho a eso y defiendo eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Cuántos lo aplicamos hasta en la propia vida personal, ¿no? Entonces, para nosotros poder ayudar a otras personas en el ámbito sexual, también tenemos que hacer una revisión de nuestras propias creencias y valores en términos de sexualidad, porque a veces resultamos es orientando con base en mis creencias y eso de pronto no tiene nada que ver con lo evidenciado científicamente, que es lo que en un momento dado nos diferenciaría de alguien que pueda dar un consejo en la esquina, pues, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la diferencia de que una señora o una vecina aconseje a la señora a que yo lo aconseje si de pronto lo mío no va a estar basado en algo científico o que se haya evidenciado? ¿Vale? Muy bien. Entonces, lo otro interesante, qué rico que nosotros podamos en este tipo de abordaje trascender el hecho patológico de la sexualidad. O sea, que podamos hablar más que de disfunciones, hablar de las cosas ricas de la sexualidad. O sea, cómo es de bueno tener actividad sexual, cómo podemos variar, cómo a través de los sentidos podemos aprovecharlos, todos los sentidos, para disfrutar de una actividad sexual que no necesariamente tenga que ser tan penetrativa. Cómo pudiéramos adquirir o aprender técnicas de seducción y aprender a detectar cuándo me están seduciendo o no me están seduciendo para poderlo aplicar, pero en una danza erótica de la cual probablemente no se habla con el lenguaje, pero que sí se habla con el cuerpo, por ejemplo, o se habla con lo que no se dice. Esta imagen, por ejemplo, muestra algo y el resto lo deja a la imaginación, ¿cierto? Aquí para hablar de erotismo, a lo mejor este señor no necesita estar completamente desnudo, a través de la mirada que está diciendo y a través de la mirada yo que estoy interpretando ahí. ¿Qué me está queriendo decir? Esta imagen también puede ser muy erótica sin que sea sexual, es decir, el erotismo nos da esa posibilidad de disfrute a través de los órganos de los sentidos, de la sensualidad, y que no necesariamente algo erótico tiene que ser sexual, ¿sí? Esta imagen puede ser muy erótica y no necesariamente está mostrando, pero yo ya me puedo imaginar qué hay de ahí para adentro, ¿cierto? Lo mismo acá, no necesariamente la juventud es sinónimo de erotismo, también pudiera ser alguien muy erótico o muy seductor sin que necesariamente sea joven, ¿cierto? La indumentaria que utilizamos, unos lentes oscuros, cómo pueden ayudar a eso, la lencería que se utilice, las palabras que digamos, bueno, tantas cosas de las cuales nosotros como médicos pudiéramos hablar, hablemos del amor, hablemos del noviazgo, hablemos de las relaciones de pareja, qué rico, ¿cierto? Y que eso pueda ser parte de los pensum en medicina, por ejemplo, porque tendríamos que hablar solamente de disfunciones todo el tiempo, como pensando que cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar de anormalidad o de patología, ¿cierto? Muy bien. Eso es como una propuesta pues que surge y sé que desde nosotros como sexólogos también coincidimos en eso, ¿no? En hablar de lo positivo. De todas formas, pues el tema que se había elegido es de una disfunción o sobre disfunciones. Igual lo vamos a tratar porque no se trata de desconocer, pero también de reconocer que hay otras cosas distintas a las disfunciones, como es una mejor función, de lo cual también podemos hablar en algún momento. Entonces, si nos basamos en el modelo clásico de Master y Johnson, de la meseta, perdón, de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, entonces
una disfunción sexual sería un problema que se produce en alguna de estas fases y que impide que la persona tenga una satisfacción durante su actividad sexual, ¿sí? Y hablamos de disfunción no propiamente de enfermedad, pues porque las disfunciones son susceptibles pues, de mejorarse o muchas veces ni siquiera implican una manifestación explícita o ni siquiera implican una disfunción, una mal funcionamiento orgánico, sino que son cosas que podemos mejorar incluso con educación. Creo que clave y basado en parte de las cifras que encontramos en nuestra investigación, la mayoría de los estudiantes de medicina, por lo menos de Medellín, nunca ha realizado una historia clínica sexológica, ¿sí? Y los que dijeron que sí la habían hecho, eso pues el estudio no alcanzó a detectarlo, pero nosotros nos interrogamos como investigadores si los que dijeron que sí la habían hecho, dijeron que sí porque preguntaron por antecedentes ginecobstétricos y que entonces ahí ya quedó explorada la parte sexual de las personas. ¿Cierto? Eso es como un interrogante que nos queda de esos hallazgos. Los motivos de consulta con los que más frecuentemente ustedes se puedan encontrar, doctor, es que no me dan ganas de tener sexo con mi marido. Ya es tan buen papá, tan buen marido, es el mejor. Cualquier mujer me envidiaría, pues, el marido que tengo, pero la verdad a mí ya no me dan ganas con él. Yo no sé qué pasó y a veces hasta me pregunto si es que será que ya no lo quiero o qué. Doctor, estoy como fría, como muerta, como que me morí para el mundo y sus placeres porque yo ya no siento, espero nada. Doctor, mi relación se va a terminar por los problemas sexuales que tengo y me da tanta culpa con eso porque puede decir un señor o una mujer, cuando yo creía haber encontrado el amor de mi vida, no puede ser que ahorita lo vaya a perder por un problema sexual. No sé qué me pasa, yo lo amo, bueno, ya lo había dicho, el mejor papá del mundo, pero no siento nada. Entonces la historia clínica, digamos que tiene todos los componentes de una historia clínica médica normalita, solamente que hace énfasis pues, en el aspecto sexual. Obviamente, historia clínica sería hablar de historia clínica sexológica, es una clase pues que me demoro hora y media en la universidad dando. Aquí simplemente es un tip como para resaltar un poco la importancia. Una posibilidad de desarrollar una enfermedad actual en, en sexología sería, no sé si algunos, de pronto en algunas universidades se utiliza como este acrónimo de Alicia. Entonces, donde la A hace referencia a la aparición de los síntomas, por ejemplo, la localización, el inicio, los concomitantes, la irradiación y los atenuantes, que uno muchas veces también lo utiliza como mnemotecnia para la exploración del dolor. También pudiera ser utilizado en este caso para orientar un poquito la historia clínica, perdón, la enfermedad actual en un problema sexual. Entonces, dentro de la historia clínica también, importante los antecedentes, intervenciones quirúrgicas que hayan habido, sobre todo a nivel de la pelvis o de los genitales, acontecimientos traumáticos como el tema del abuso sexual, una violación, ¿cierto? El consumo de algunas de estas sustancias, bebidas o medicamentos, sobre todo los antidepresivos o medicamentos utilizados en psiquiatría, que con mucha frecuencia tienen como efecto secundario la disminución en el deseo sexual. Bueno, quiero puntualizar que obviamente las disfunciones sexuales pues son muchas las que ustedes vieron con el doctor. Quise enfocarme básicamente sobre la disfunción sexual más frecuente, que es el deseo sexual hipoactivo o la falta de deseo sexual, que es muy probablemente la que ustedes más vayan a manejar. El tiempo, obviamente, pues nos limita como a poder abordar todo, pero sí por lo menos que sobre la más frecuente ustedes tengan una guía muy general. Parte de lo que nosotros exploramos con los pacientes es su autobiografía, es decir, que ellos cuenten, si en la consulta no es posible, lo que le hacemos es escriban ustedes en una hoja y para la próxima consulta me lo traen sobre usted mismo, es decir, una autobiografía sobre los acontecimientos más significativos y los logros más importantes de su vida, si hubo antecedentes de abuso, cómo lo asumió, cómo se siente ahora con eso,
cómo han sido las relaciones con sus familiares, con las figuras de autoridad, con sus compañeros, bueno, y con sus compañeros de trabajo incluso. Eso nos va dando una idea de cómo es ese contexto, cómo fue tu crianza, te crió el papá, la mamá, los dos, el padrastro, quién te y cuál fue, cómo fue ese desempeño escolar, por ejemplo, acontecimientos importantes en la adolescencia, si hubo, ¿cierto? Entonces, antecedentes de abuso, se probaron drogas, cómo fue, por ejemplo, muy importante la educación sexual recibida. En el deseo sexual hipoactivo, en la falta o en el bajo deseo sexual, algo que encontramos con mucha frecuencia es eso, una educación sexual restrictiva, basada en el miedo, basada en el temor a lo sexual. Mucho cuidado, mi hija, que los hombres no la quieren sino para eso. No abra las piernas y no para salir corriendo. Donde usted me llegue aquí en embarazo, mejor dicho, se tiene que ir. Hasta ese día, si yo me vengo a dar cuenta que usted es lesbiana, mi hija, hasta ese día la apoyé, ¿cierto? Entonces, todos estos mensajes que de alguna manera van a influir en la señora que escuchó, la chica que escuchó que su mamá todo el tiempo dice, para mí tener relaciones sexuales con su papá eso todo el tiempo fue lo más horrible del mundo. Yo no sé para qué se inventaron ese cuento de las relaciones sexuales, ¿cierto? Si una mujer escucha todo eso desde que está muy niña, obviamente seguro va a desarrollar una idea muy negativa acerca del ejercicio de la sexualidad y eso cómo va a influir, por ejemplo, en el tema de su deseo sexual. Entonces, ahí vamos viendo que cómo al realizar una historia clínica que profundice un poquito sobre todos estos aspectos biopsicosociales, nos van ayudando a configurar y a entender el problema. Traje aquí un ejemplo de cómo pudiera ser una enfermedad actual de una historia clínica sexológica. Esta, por ejemplo, es una mujer de 35 años, abogada, casada con un hombre de 26 años. Hace 4 años no tienen hijos, viven solo y gozan de privacidad. Mire, esa pregunta tan sencilla, que hay que hacerla. ¿Ustedes con quién viven? Ah, pues que vivimos con mi mamá, con la suegra. Bueno, listo. Y con los niños, pues, ¿tienen privacidad? Pues sí, o sea, nosotros sí dormimos en el cuarto, pero lo que pasa es que el niño está acostumbrado que a la medianoche se nos pasa. O nosotros no cerramos la puerta porque es que estamos pendientes de que si el niño se despierta. A pesar de que tienen un cuarto aparte, no hay privacidad en esa pareja, ¿cierto? Y es un detalle tan pequeñito, entonces cuando entrevista a uno al señor dice, sí, doctor, eso es verdad, porque entonces yo eyaculo rápido porque me estoy todo el tiempo pensando en que el niño se va a despertar y que va a entrar al cuarto, ¿sí? Entonces yo todo el tiempo es haciendo la vaina como rápido. Muy bien. El motivo de consulta en este caso es tenemos problemas sexuales porque ella ha perdido la libido, o sea, fueron en pareja entonces la paciente dice, o la consultante mejor, dice, refiere que haber sido sexualmente muy activa durante su adolescencia y en la juventud, recibió una educación sexual basada básicamente en información biológica, o sea, le enseñaron sobre la menstruación, el embarazo, hasta ahí. Niega antecedentes de abuso sexual y expresa que hace más o menos un año ha tenido dificultades con la pareja porque ella rechaza la búsqueda sexual que él le hace lo que le genera rabia, no quiere que él la toque, reconoce que él ha sido muy comprensivo con la situación, pero que él también ya está llegando como al límite porque él quisiera una actividad sexual más o menos de 2 o 3 veces a la semana y ella solamente le dice que sí, por ahí 1 o 2 veces al mes. Ella manifiesta que sí tiene pensamientos sexuales y que fantasea incluso con otras personas diferentes a su pareja. Y eso ocurre más o menos unas 2 o 3 veces a la semana. Le gustan los hombres, es muy olfativa y auditiva, disfruta su autoerotismo, se hace masturba y logra los orgasmos en 7 de cada 10 relaciones y cuando se masturba lo logran todas las veces quedando satisfecha siempre. Sin embargo, lo que le está costando a ella últimamente, dice, es lograr que él no sea tan brusco. O sea, es que no me gusta que me lo pida, dice la paciente. Entonces, cuando empieza a decirme, mi amor, vamos a hacer cositas ricas hoy, eso, ella dice, eso a mí no les voy a decir la palabra que ella textualmente dice, pero dice, ya eso me corta la nota, ¿sí? Me da rabia y me quitan las ganas y así terminamos peleando. Además, yo lo que le hago en el sexo es lo que a mí me gustaría que él me hiciera.
Claro que no se lo digo, ¿sí? Pero es que él se la debería pillar, ¿cierto? Entonces, ella desea seguir con él, se ve a largo plazo con él, pero también teme que la relación se deteriore y por eso pues deciden buscar ayuda. Bueno, como el tiempo nos limita, quiero simplemente dejarles para que, no sé, le tomen una foto a esta pantalla y cada uno pueda hacer un análisis y con base en ello de pronto ahorita algunas preguntas sobre lo que les llama la atención de esta enfermedad actual, ¿cierto? ¿Qué más de pronto ustedes preguntarían o qué les lleva a deducir, por ejemplo, si esta mujer tiene un deseo sexual hipoactivo, ¿sí? Con la información que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, si tiene un problema del deseo, porque mire, el señor, pues como fueron en pareja, cuando le pregunté a él, él dice, tenemos problemas porque ella ha perdido la libido. Miremos si con esta, cuando yo la entrevisto a ella, que es lo que estamos viendo acá, la conclusión cuál es. ¿Sí? Quiero que eso de pronto lo aprovechemos ahora para el tema de las preguntas. Dentro de la historia clínica también es revisar un poquito el tema de la autoestima de la persona. En este caso de las mujeres, pues estamos hablando de disfunciones femeninas. La autoestima es un componente bastante importante en el desarrollo y construcción de nuestra sexualidad. Cuando ésta se baja, porque me fueron infiel, porque la persona me maltrata, porque no me trata bien, porque yo no acepto mi propio cuerpo, porque me siento como muy bruta, porque no he conseguido trabajo, entonces eso me hace sentir dependiente económicamente. Todas esas cosas, ¿cómo influyen en la vida sexual y en la respuesta sexual de una mujer, ¿cierto? En eso también exploramos en el tema de pareja, o sea, a una mujer puede ser que no le den ganas por un problema orgánico, que lo averiguaríamos con los antecedentes ginecostétricos, farmacológicos, pero puede ser que no le den ganas por algo psicógeno, ¿cierto? Eh, y dentro de lo psicógeno, explorar entonces cómo está esa relación de pareja. Seguramente que una mujer maltratada física y o psicológicamente, no va a querer acostarse con el marido por la noche, pues a quién le van a dar ganas. Entonces la señora no tiene un deseo sexual bajo, lo que es una víctima del maltrato y de la violencia, ¿cierto? ¿Y a quién le van a dar ganas así? Entonces, en la historia clínica también abordamos o exploramos lo que llamamos el trinomio atracción-compatibilidad-afecto, es decir, puede ser que también no disfrute o no le den ganas porque el marido ya no le gusta, porque es que se engordó, porque es que él no se cuida, porque la boca le huele maluco, bueno, por tantas cosas. Entonces puede ser que a mí ya no me gusta el marido, pues dice la señora, y eso es la causa de la... No tiene una falta de deseo, lo que pasa es que el marido ya no le atrae, ¿cierto? Como a esta paciente, pues, o a esta consultante del ejemplo. Probablemente ya el Señor no le atrae no solo no tanto por lo físico, sino por la forma en la como él hace la búsqueda sexual de ella. Si hay afecto o no hay afecto, yo me veo a largo plazo pues, o la señora se ve a largo plazo con la persona con la que está, eh, la otra persona también se ve a largo plazo con él y somos compatibles en términos de personalidades. También es algo que nosotros necesitamos explorar, porque una pareja que pelee todo el tiempo probablemente pueda tener afectado su deseo. Y en términos del deseo sexual, que sé que esto lo vieron con el doctor Cáceres, pues desde la FLACES se plantea que el deseo sexual pudiera tener una frecuencia alta, media, si a alguien le dan ganas cada 5, 6, 7, 8, 9 días, o baja si a alguien le dan ganas cada 10, 11, 12, 13, 14, y muy baja si le dan ganas es más allá de los 14 días. Esto no es para identificar anormalidad, simplemente para describir características. Que si hay una pareja donde ambos miembros tienen la misma frecuencia sexual, van a pasar de maravillas y a la consulta nuestra no van a ir, tranquilos. ¿Quiénes van a ir? Aquellos que tengan una frecuencia distinta, ¿cierto? Entonces, esos con frecuencia distinta son los que tienen mayor probabilidad de que haya dificultades en la pareja. Y esa frecuencia, a pesar de que inicialmente cuando éramos novios, la frecuencia era muy alta, pero resulta que ahora que ya vivimos juntos, esa frecuencia fue bajando, bajando, doctor, y eso ya no es como cuando éramos novios, ¿cierto? Y eso no tiene por qué ser así. Ya está estudiado que en la medida en que avanza la edad de la relación, el deseo sexual también varía y en alguno de los miembros se disminuye y eso tendrá otras explicaciones que
como les digo, tema del deseo sexual es el tema de otra clase que me demoró 2 horas dando. Entonces, una gran pregunta de debate entre nosotros los sexólogos y los estudiosos de la parte sexual es, ¿tener bajo deseo sexual entonces es una patología? ¿Sí? Y esta pregunta la voy a dejar allí también como para relacionarla con algo que voy a mencionar al final, a manera de reflexión. Entonces, se nos ha mostrado y está descrito que el bajo deseo sexual, pues hay que tratarlo, pero también eso es algo que tenemos que tomar como con pinzas, porque normalmente quien nos busca en la consulta es la señora que se le ha bajado el deseo y dice, doctor, yo vengo a que me arregle para que yo pueda alcanzar la frecuencia sexual de mi marido, ¿cierto? Yo les pregunto muy a propósito, bueno, doña Enriqueta, ¿y por qué mejor no le dice a su marido que venga? Yo le doy unas pastillas para bajarle a él las ganas para que se iguale con su frecuencia. ¿Por qué tiene que ser usted la que se tiene que subir a la frecuencia de él? Explíqueme. Ah, yo no sé, doctor, pues porque sí. Entonces ahí detectamos un tema también cultural en el sentido de que, cultural machista, de que se asume que lo masculino y el deseo sexual masculino es lo normal. Por tanto, cualquier cosa que no se iguale a él es anormal. ¿Sí? Y a nosotros no se nos pasará nunca por la mente pensar que como estoy acosando tanto a mi pareja pidiéndole tener sexo y ella no quiere, que yo pueda ser el que tenga que hacer un trabajo para bajar ese deseo sexual, sino que siempre tendrá que ser ella la que se suba porque es que el normal soy yo, ¿cierto? Entonces miren, hay aspectos del tipo sociocultural que esto no lo vamos a tratar con pastillas, ¿sí? Que es mucho de lo que yo quiero insistir en el tratamiento de las disfunciones. Esto no se trata con pastillas. Entonces es a través de esta pregunta tan sencilla, por ejemplo. Entonces yo le he preguntado a las señoras que van a consultar por eso, ¿usted qué ha podido, o sea, porque muchas dicen, doctor, por mí yo viviría sin sexo. Para mí sería delicioso no tener que pensar en eso, listo. ¿Usted qué ha podido lograr o qué positivo le ha encontrado a tener bajo deseo sexual? Doctor, pues que yo soy muy tranquila en eso, que la verdad yo no estoy como por ahí buscando pues más pareja ni lo que no se me ha perdido, que yo me he podido dedicar a mis hijos, que he podido estudiar, he podido hacer mi posgrado, o sea, todo eso y yo no le he visto problema. O sea, la otra pregunta, si no estuvieras en pareja, hubieras venido a esta consulta. Ah, no, doctor, no. Pues yo vengo acá, es por él, ¿sí? Entonces mire que, o sea, que esa señora cuando era soltera y no tenía marido, era fisiológica, normal. Y al otro día ya porque está en pareja y se casó ya es patológica y anormal, ¿sí? O sea, eso es un tema que nos mueve y que sigue moviendo el debate entre si realmente entonces tener un bajo deseo sexual es algo patológico. Y esto también pasa en los hombres. Culturalmente está la idea de que todos los hombres tenemos sexual alto. O sea que el que nació o experimenta que no tiene tanto deseo ya se considera normal, ¿sí? Y la mujer también lo considera así. Es que no es normal que un hombre no tenga deseos, que un hombre siempre le tiene que dar ganas. O sea, como si fuéramos hechos en serie, como robots, ¿cierto? Bueno, entonces temas culturales a tener en cuenta. Bueno, esto lo traje porque vi que el doctor Cáceres habló de esta lámina. Simplemente no se me asusten, es un modelo que la FLACES ha utilizado como para entender un poquito lo de la funciones, pues, o el objeto de estudio de la sexología. Un modelo distinto, por ejemplo, al que plantea el doctor Alzate, Eli Alzate, que es el que vieron, por ejemplo, con el doctor Germán Quirós. Y así hay otros modelos, ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes maneras de abordarlo, ¿sí? Esta es una, ¿cierto? Y si alguien se siente mejor con otro modelo, lo entiende mejor con otro modelo, perfectamente válido, ¿listo? Entonces acá simplemente es para decir que se habló del proceso de desarrollo del sexo y del proceso de la función sexual, que tenía también estos componentes, ¿no? Entonces, digamos que una de las como apoyos o aportes que nos hace es que podamos tener una estructura mental presente en el momento de la realización de la historia clínica para no perdernos, porque en estos temas sexuales o de sexología que son tan subjetivos,
la gente empieza a hablar, y si yo no tengo una guía o una estructura mental que me guíe, pues me puedo perder, ¿cierto? Y a la final como que resulta hablando de todo y no sé para dónde voy. Esta figura o esta lámina nos ayuda a orientarnos. Entonces, ténganla ahí y yo la relaciono enseguida con este concepto de lo que es el patrón sexual. Entonces, el patrón sexual, como dice su definición, es el resumen de las características del proceso de desarrollo del sexo, o sea, de esta parte, y del proceso de la función sexual que mantiene una persona de forma regular por un lapso mínimo de 5 años, ¿sí? Y se utiliza como punto de partida los 25 años. ¿De dónde sale eso? Porque se dice que más o menos hacia los 20 años, más o menos, es que las personas definimos nuestro patrón sexual, que antes de esa edad el patrón sexual está en construcción antes de esa coincide con la infancia y la adolescencia que, en la que pues las personas tenemos experiencias de todo tipo. Y en lo sexual, entonces ahí aprendemos la masturbación, pornografía, a lo mejor alguien probará con las drogas o tendrá sexo en grupo, qué sé, tantas, adquirirá una ITS. Todas esas características previas a los 20 años se consideran entonces como parte de las experiencias necesarias para poder ir uno sabiendo cómo me gusta, con quién me gusta, cada cuánto me gusta y qué es lo que me gusta, ¿sí? Y para poder a los 20 años más o menos definir eso. Y digo más o menos porque el patrón sexual no es algo estático, que también puede cambiar con el tiempo. Entonces, si digo que a los 20 años ya hay un patrón sexual establecido y el establecimiento del mismo es en los últimos 5 años, pues tengo que tener 25 años para poder hablar de los últimos 5 a partir de los 20. ¿Listo? Espero pues haberme hecho entender y si no ahorita lo explicamos mejor. Esa misma lámina que acabamos de ver aquí la resumo en esto. Mire, tómenle una foto que creo que es algo súper resumido y que puede llegar a ser muy práctico para ustedes en la exploración de la parte sexual de los pacientes eh, en un corto tiempo, porque en la consulta no vamos a tener pues una hora, ¿cierto? Si mucho 15 o 20 minutos a más para preguntar esto y mil cosas más. Entonces esto nos pudiera ayudar en un momento dado con ese objetivo. Entonces, en el proceso de desarrollo del sexo, entonces, yo cómo sé si esa persona es varón o es hembra, pues con la anatomía de los genitales. No siempre tengo que hacer examen físico, pero pues más o menos lo puedo de pronto deducir, a no ser que el motivo de consulta me haga pensar que hay dudas al respecto, ¿cierto? Entonces aquí simplemente digo, y esto después lo puedo escribir en la historia, proceso de desarrollo del sexo, masculino o femenino, simplemente lo digo, o si es una persona trans, por ejemplo, listo. Y ya cuando describo la función sexual, entonces empiezo con el deseo. Tiene una desfrecuencia alta, media o baja, porque ya le pregunté cada cuánto le dan ganas, bueno. La administración del estímulo, que este método, este modelo lo llama así, pero otros lo llamarán la orientación sexual. Es una persona hetero, homo o bisexual. ¿Listo? Que esto, pues hablar de esto es otra conferencia. Método. ¿Usted cómo se excita más fácil? Viendo, oliendo, tocando, que le toquen, escuchando, fantaseando. ¿Listo? Esa es la forma como la persona o a través de qué método se excita más fácilmente. ¿Con qué frecuencia este es ejercicio de la función sexual? ¿Con qué frecuencia usted tiene actividad sexual, tanto en solitario como en pareja? Ah, que yo me masturbo como 2 o 3 veces a la semana, doctor, listo. Y en pareja, pues estoy con ella también por ahí unas 2 veces a la semana, listo. Eso es lo que escribimos. Y con base en la clasificación del deseo, también clasificamos la frecuencia ya de la actividad sexual como tal. Y decimos si es una actividad sexual alta, media o baja, y la comparamos y cómo es la de su pareja. Y ahí ya vamos teniendo una guía de cómo está esa relación de pareja seguramente en este aspecto. Respuesta sexual, entonces si es completa o no es completa, entendiendo como completa si seguimos modelo de Master y Johnson, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Entonces, y si a pesar de que sea completa, es o no satisfactoria. Porque alguien puede decir, sí, doctor, yo eyaculo, o yo tengo mi orgasmo, pero la verdad, no, como que no, como que no lo disfruto, ¿cierto? O yo no quedo satisfecha o satisfecho. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces no es solamente que usted tenga eyaculación, pues en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres que tengan orgasmo, sino si ese punto
de la respuesta sexual es satisfactorio o no. Y lo otro es el tiempo de funcionamiento. Pues esto aplicaría más en el caso de los hombres, sobre todo, pues, cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo le dedican al coito, al precoito, perdón, o sea, a los previos. Mucho tiempo, poquito tiempo, y ese tiempo es satisfactorio para ambos. Y lo otro es el coito, es decir, una cosa es el precoito, los previos, y la otra es el coito. ¿Cuánto tiempo pasa desde que penetra hasta que eyacula? ¿Listo? Una pregunta interesante ahí. ¿Quién decide el momento de la penetración, señora? Ay, doctor, él. Ujú. ¿Y por qué él si el cuerpo es suyo? Mm, no sé, doctor. ¿Ven? Derechos humanos sexuales y reproductivos ahí, que lo podemos explorar con una sola pregunta, pues uno, ¿sí? Y cómo con eso vamos ayudando a las personas, hombres y mujeres, a que se vayan empoderando de lo suyo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que nosotros como médico pudiéramos hacer en un momento dado, entonces, frente a un posible paciente que nos consulta por un problema sexual, yo debo definir si esa persona tiene un problema a nivel del sexo, o sea, de la parte izquierda de la lámina, o a nivel de la función sexual, ¿sí? Y a la vez debo definir, ¿eso que esa persona me está consultando corresponde a una experiencia sintomatológica? Es decir, la señora que dijo, doctor, yo siempre funciono muy bien, sino que por ahí como un mes, como que he tenido como falta de ganas, o no he logrado mis orgasmos, o me está como doliendo, ¿sí? Pero eso no es, mire que si exploramos los últimos 5 años de historia de esa paciente, pues no es lo más característico en ella, simplemente es algo que sucedió o dice, esto me pasó hace como 2 años, como unos días y ya no me volvió a pasar, una experiencia sintomatológica. O en el caso de los hombres, por ejemplo, que diga, doctor, mira que yo siempre he funcionado bien y yo no sé por qué el fin de semana pasado fallé, no tuve erección, ¿cierto? Eso es una experiencia, no hace parte del patrón de la persona. O si es el síntoma de una enfermedad. Si esa señora no tiene deseo sexual, yo tengo que explorar si es consecuencia de un hipotiroidismo, de una hiperprolactinemia, es porque está lactando, es porque está siendo víctima de violencia de pareja, cuáles son, o es una paciente diabética, hipertensa, está tomando algún tipo de medicamentos tipo ISRS, ¿cierto? ¿Qué cosas están allí explicando la causa? O simplemente dice, con mi marido me la llevo muy bien, yo he recibido una educación sexual muy buena, no estoy tomando ningún medicamento, eh, todo muy bien, doctor, lo único es que ya como que no me dan ganas. Entonces, en ese sentido, hablaríamos ya de un síndrome sexológico propiamente dicho. ¿Listo? Dentro del tratamiento, hay, bueno, ustedes me ayudan muchachos ahí cómo voy de tiempo, porque ¿qué tiempo me queda? Si de No, doctor, pronto me... no te preocupes. Sí, bueno, No listo. llevamos una hora todavía. Ah, bueno, listo, bueno. Entonces, dentro del tratamiento, entonces ya, todo lo que hemos hablado es parte del tratamiento, muchachos, o sea, tiene que ver con el tratamiento del médico. En este caso, de los estudiantes y futuros médicos de Colombia y de Latinoamérica. Vamos a hacer a revisar algunas cositas que adicionalmente podamos hacer. Y como les dije, me enfoqué mucho pues en el tema de lo que un médico general pudiera hacer. Recomendar actividad física, eso lo tenemos más que trillado, todos los beneficios que puede tener. En la parte de abajo ven referencias y referencias muy recientes que siguen demostrando y reforzando los beneficios de la actividad sexual, perdón, de la actividad física, sobre todo porque también nos ayuda mucho en el manejo de la ansiedad, que vamos a ver una de las causas muy frecuentes de disfunciones sexuales tanto en hombres como en mujeres. Nos aumenta el óxido nítrico necesario para que se dispare la cascada que hace que el GTP finalmente haya toda una cascada bioquímica que termine en vasodilatación y eso mejore la respuesta sexual en hombres y en mujeres. La liberación de endorfinas y el hecho de que mejore el sueño, que es una causa de que a veces en algunas mujeres pues, y hombres se puede presentar que si no duermen bien, pues su estado físico no va a estar bien y por tanto sexualmente tampoco va a ser la mejor disposición. Muy bien,
Además que quien hace deporte pues tiene menos riesgo de consumir tóxicos y fuera de eso se incrementa la posibilidad de relacionarnos positivamente con la naturaleza, con todos los beneficios que eso trae. Poder respirar adecuadamente. Mire, esto es también ahí les traigo una referencia muy reciente y de eso hay muchísimos estudios, cómo aprender a respirar nos da la posibilidad de poder bajar la frecuencia de nuestras ondas cerebrales, el número de hertz por segundo, por ejemplo, de bajar de frecuencia beta, que es pues, que nos ponen alerta, a una frecuencia alfa, donde estas frecuencias cerebrales pues están más asociadas con el tema de relajación, de tranquilidad y que lo podemos practicar incluso nosotros mismos para el manejo de ansiedad. Ah, que vamos para un examen final, no sé qué, estoy muy ansioso porque yo no sé si me van a preguntar todo lo que sé, listo, respiremos. En el caso de los hombres, es que yo estoy pensando que qué susto porque no sé si se me va a parar o no se me va a parar. Respiración, una práctica efectiva y que puede ayudar mucho, gratuita, no necesita comprarla en ninguna parte, disponible donde quiera que vamos. El mindfulness es un tipo de terapia, una de tantas, que puede ser bien beneficiosa. En Internet hay muchísimo, en las bases de datos científicas hay cantidad de evidencia sobre el beneficio del mindfulness en el tema, por ejemplo, de la relajación y del manejo de la ansiedad. Ahí hay una referencia que les coloqué. Otra, el tema de la relajación muscular. Este artículo acabadito de sacar del horno es de este año y desde los años 70 se viene hablando de los beneficios de la relajación muscular también para el manejo de la ansiedad o simplemente para el tema del bienestar en general. Entonces, se ha evidenciado, por ejemplo, cómo puede ayudarnos en el manejo de cualquier tipo de dolor o incluso de enfermedades como el asma o algunos trastornos mentales, pues como depresión y ansiedad. Eh, lo mismo mejora el sueño, disminuye el riesgo del síndrome de burnout, que ese es como el quemado, pues que es muy frecuente en nosotros, los médicos, que nos acostumbramos a trabajar en unos turnos increíbles, que eso no lo puedo entender, cómo trabajamos para la salud de la gente y atentamos contra nuestra salud de muchas maneras. Y desde la formación, pues, y desde las horas que nos toca estudiar y los trasnochos y las madrugadas, turnos de 36, de 48 horas, créanme que no lo puedo entender. Eh, fácil, técnica fácil de aprender, económica, que no requiere ni equipos ni personal especializado. O sea, no lo podemos promover. Para poderlo promover hay que practicarlo. Para yo poderle decir a la persona también cómo lo hace, tengo que haberlo hecho yo también, idealmente. Y en la zona rural, por ejemplo, en un pueblo que vamos a hacer nuestro rural, podemos hacerlo tranquilamente. Ahí les propongo, entre otras cosas, en mi sitio web, en este sitio web hay una parte en el menú principal que dice servicios y ahí pueden ir, abren esa pestaña y eso los lleva a dos audios de relajación muscular, la idea es que las personas escuchen un día uno y otro día el otro y que aprendan esa técnica. Después la meta es que la persona lo pueda practicar sin necesidad de escuchar los audios. De pronto hagan el ejercicio simplemente para que conozcan y para que puedan recomendárselo a las demás personas. En Internet hay todo lo que ustedes quieran de información al respecto, no tiene que ser esta exclusivamente, las que ustedes consideren que está bien, bien, y ahí hay evidencia pues de eso. Esta es una de tantas apps que hay, mmm, que se puede bajar gratuitamente, se llama Calm, y también trae sonidos de la naturaleza, en general pues de relajación, relajación para el sueño, para estar tranquilo, bueno, o sea, hay múltiples opciones que podemos también bajar gratuitamente pues en el teléfono. Fortalecimiento del piso pélvico, también les traje acá es una revisión sistemática, ¿cierto? Que mm, verifica o sí, comprueba una vez más cómo
hacer los ejercicios de piso pélvico puede mejorar el tema de la excitación. Por ejemplo, en mujeres que dicen que tienen problemas con la lubricación, el hacer estos ejercicios las mejora. Y mejora el tono vaginal, en la medida en que estos músculos que ustedes ven acá, que son del piso pélvico, pues bordean la vagina, entre otros órganos, pues la vagina. Entonces el hecho de que ellos vayan adquiriendo un mejor tono hace que la hipertrofia muscular tiende a estrechar un poquito la vagina, y eso hace que cuando se dé la penetración, pues haya la sensación de mayor estrechez, y eso puede llegar a ser muy excitante tanto para la pareja hombre como para la misma mujer que experimenta, y que incluso ese ejercicio pudiera practicarse dentro de la misma penetración. Es decir, si mientras sea la penetración, que la mujer pueda llegar a hacer esto, controlar sus músculos del piso pélvico, y eso va a llegar a ser muy excitante y ayudar mucho en la posibilidad de lograr orgasmos e incluso en la intensidad de los mismos. Los hombres también lo podemos practicar, pues no es el tema de hoy, pero para que lo sepan que también lo podemos hacer, nos mejora intensidad de orgasmos, frecuencia y control de la eyaculación. Disminución de la incontinencia, mejor dicho, todas las mujeres lo deberían hacer porque tienen mayor riesgo, pues, de prolapsos y de incontinencia urinaria. Disminuyen el dolor y se utiliza mucho también, por ejemplo, en el pre y en el posparto para mejorar la recuperación, además porque estos movimientos mejoran el flujo sanguíneo y mejoran el proceso de cicatrización y dolor. También mejora la autoconfianza en las mujeres, que puedan llegar a sentir algo de dolor en la medida en que ellas sienten que ellas mismas pueden controlar a estos músculos, y por ende pues el nivel de penetración, por ejemplo. Esta es una técnica que también la utilizamos, y que se las dejo, muchachos, porque lo vemos todo el tiempo, tanto en medicina general, y seguramente yo también lo hice en mi momento, de recomendar: señora, pare la actividad sexual, ¿sí? Y como médicos, porque no somos extraterrestres, sino productos de esta misma cultura, tenemos aquí que actividad sexual real es igual penetración. Entonces, cuando yo le digo: señora, suspenda las relaciones sexuales sin más información, pues la señora lo que asume es claro, penetración no va a haber, y fuera de eso, tampoco me voy a prestar para que me alboroten o para que él se alborote. Entonces ya no me dejo ni arrimar a que me den besos, ni que me acaricien, ni que me digan nada, porque es mejor prevenir para que no se alborote, ¿cierto? Entonces el doctor me recomendó que más o menos hasta el mes y medio después del parto ya no podía tener relaciones. Ah, mija, pero le dice ella a la vecina: no, mija, pero yo sí me voy a cuidar. Él me dijo que mes y medio, pero entonces yo le voy a poner por ahí unos 7 meses, ¿cierto? Fuera de que durante el embarazo no tuvo actividad sexual, porque quién sabe qué daño le vamos a hacer al bebé. Entonces ya lleva esa pareja más de un año, el señor sin podérsele arrimar a la señora, lo que abre puertas para muchas situaciones, ¿cierto? Consecución de extrapareja, insatisfacción sexual, y si hay extraparejas, entre la posibilidad de transmisión de ITS, ¿cierto? Cuando es con una simple recomendación pudieran. Es decir, lo único, señora, que va a estar suspendido, y porque haya pues una razón que lo justifique, es la penetración. Ustedes pueden seguir teniendo todo lo que quieran, hacer todo lo que quieran, menos penetrar. ¿Usted qué cree que pueden hacer? Y le pregunto a todos los que estamos aquí en esta reunión, ¿ustedes qué creen, qué se imaginan que uno pudiera hacer sin el pene en una relación sexual? ¿Sí? Ya de tarea. Entonces, eso mismo es como recomendarlo, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué tal disfrutar? Pues aquí yo los puse al aire libre, pero supongamos que están en una situación más íntima, cómo podemos disfrutar de un vino, de disfrutar de la compañía, de una buena conversación, de leer un libro bien rico, de hacernos un masaje mutuamente, caricias, sin necesidad de que eso tenga que terminar pues en coito o en eyaculación, o sin necesidad de yo tener que estar pensando que me tiene que levantar el pene para poderla satisfacer, para que no me vaya a dejar, para poder que mi matrimonio entonces sí dure.
No. Si yo me voy hacia una relación sexual, pues imagínense quién la disfruta. Muy bien, que podamos involucrar alimentos dentro de la actividad sexual. Aquí yo puse el chocolate, pero podría ser leche condensada. Exploremos con el Halls, que sea el Halls negro. Eh, Te voy a tapar los ojos y vas a adivinar qué fruta es esta, ¿cierto? Y se lo voy a dar es con mi boca, ¿sí? El uso de juguetes sexuales, por ejemplo, que esto es una de tantas alternativas, lo que esté bien, ¿sí? Que no, ahorita hay unos mucho más modernos y que hay muchísimas alternativas, que es lo que yo pienso que tenemos que trascender también, como que la cultura nos ha enseñado que es solamente penetración y ya. Entonces, si no hay penetración, eso no fue relación sexual. Yo siempre pregunto, o sea, besos, caricias, masturbación, sexo oral, morder, pegar, lamer, chupar. Si, no hay penetración, pero hay todo. Entonces, si eso no es actividad sexual, entonces, ¿qué es? ¿Eso cómo se llama? ¿Rezar el rosario, meditar o eso cómo se llama? ¿Cierto? Entonces, es como eso en lo que le podemos ayudar también a la gente. Otras técnicas conductuales, pues ya mencioné algo del masaje, las caricias, que puede ser con o sin toque de genitales, disfrutar de esa, de la piel, pues de poder dar placer y también después cambiemos de yo recibir placer y de disfrutar de eso tan rico. Un masaje o unas caricias antes de una actividad sexual propiamente dicha, eso es delicioso, pues es lo que he leído y me han contado los amigos. Eh, Técnica del espejo, ¿cierto? En las pacientes, en las personas que pensamos que puedan tener alteraciones o una autoestima baja, nos puede ayudar. Se puede consultar en internet esto. Y en el caso, aquí menciono esto pues como un diagnóstico distinto, sobre todo para el caso del vaginismo. La autodilatación vaginal progresiva con masaje en el núcleo del periné. Aquí está hecho, pues esta fotografía es como con un equipo, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser con un equipo, puede ser con el mismo dedo. Si ubicamos un punto, por ejemplo, entre la horquilla vaginal y el ano, pues que aquí no está, que sería aquí donde está el aparato, que se pueda estimular, porque en el vaginismo normalmente hay un punto exquisito de dolor. Entonces, que a través del masaje digital, la misma paciente enseñándole a hacerlo, ella puede relajar esos músculos que están casi espásticos allí y lo mismo la dilatación con el propio dedo, ¿cierto? Y la misma paciente que pueda ir poco a poco haciendo una dilatación. Mire que hasta ahora no hemos utilizado ningún equipo. Como médicos generales, todo lo que hemos dicho hasta ahora lo podemos hacer en el más recóndito lugar de Colombia y de América Latina, pues. La posición del misionero, pues dicen, eso es como tan aburrido, como que no se le ocurre nada más, doctor, sino siempre el arriba y yo abajo. Pues resulta que aquí con el doctor Ezequiel, que es otro colega sexólogo, le tomé estos tips que me pareció interesante. Es si es el misionero, bueno, porque en un momento dado se dio, porque es lo que ambos disfrutan, utilizar movimientos de la cadera que sean cortos, largos, lentos, otros muy lentos, circulares para estimular diferentes partes de la vagina, ¿cierto? Mire que estamos hablando de cosas que no son hablar de patologías, es como cómo poder llegar a disfrutar de una mejor función sexual, ¿cierto? Y que como médico lo podemos hacer. Conéctate con tu pareja en la posición del misionero, qué ventajas tiene, que nos podemos mirar mutuamente, que puedo estar disfrutando de la expresión de excitación de la pareja, de su olor, de su sabor, de las caricias, ¿listo? Que ambos cierren las piernas porque eso de alguna manera permitiría aumentar el roce, eso pudiera ser algo que ayude, que la mujer pueda abrir las piernas y colocarlas sobre los hombros del hombre, eso le permitiría, por ejemplo, una penetración mucho más profunda y que en algunas mujeres puede llegar a ser muy placentera. Colocar un cojín debajo de la cadera puede llegar a mejorar el ángulo de penetración y llegar a ser muy satisfactorio para algunas mujeres. Esto no es una receta de cocina, advierto eso. Simplemente son recomendaciones. Puede ser que alguien experimente decir, ay, no, yo cojines debajo de la cadera no me voy a meter.
Bueno, está bien, pero pues puede ser que otra sí le resulte y lo haga y lo disfrute. Alineamiento coital simplemente es el hecho de poder estar ambos juntos en la posición del misionero y de pronto que el hombre pueda estar un poco, unos centímetros más arriba y hacer esos movimientos de subir y bajar porque eso aumenta la posibilidad de contacto con la piel y de que no sea un contacto permanente, sino que haya un roce entre la piel y eso aumenta también el nivel de excitación. Bueno, llegamos a un punto que de todas formas, mmm, como somos médicos, pues igual sé que esto es algo que siempre como que esperamos, como lo que nos va a salvar seguramente, pero con lo que hemos dicho, espero que haya quedado el mensaje que no es tampoco lo más importante, ¿sí? De hecho, ni nosotros como especialistas es lo que más utilizamos, ¿vale? Entonces, sin embargo, voy a mencionar algunas cosas que me parecen interesantes. Uno es que, por ejemplo, es muy frecuente que ahora muchas personas utilicen los ISRS porque está tratando una depresión o una ansiedad. Entonces, en ese caso, pues hay evidencia que nos ha, esta pues y otras más, en donde pudiera pensarse en la utilización de otro tipo de ISRS que tengan menos impacto negativo en la función sexual de las mujeres. La mirtazapina, por ejemplo, es una de las que menos produce. ¿Qué desventajas tiene? Que aumenta de peso. Entonces lo tenemos que sopesar pues con la paciente, es decir, unas cosas cambiarían por otras, ¿cómo vamos a conciliar eso? Otra recomendación de acuerdo a estas guías es añadir el sildenafil en esa dosis que ustedes ven ahí, porque eso de pronto pudiera aumentar la actividad, la respuesta sexual, reducir la dosis del ISRS y eso pudiera ser una coordinación pues con el psiquiatra, si eso es posible y si no, nosotros poderlo probar también. U otra alternativa es cambiar la dosis del ISRS, perdón, este medicamento por el bupropion y podemos iniciar con 150 miligramos al día y dar máximo 300 al día. La evidencia ha mostrado que más o menos un 40 o máximo la mitad de las pacientes puede llegar a mejorar, porque también es un antidepresivo, pero es un antidepresivo dual, ¿cierto? Que tiene sus efectos es a nivel de noradrenalina y serotonina también. Entonces, la idea es tener esas alternativas que pueden ser. Mucha gente no le gusta tomar fármacos, entonces hay algunas alternativas y aquí les traje una revisión sistemática también que muestra algunos beneficios de este tipo de medicamentos que son de origen natural. Este a dosis de desde 80 hasta 240 se ha visto que tiene estos beneficios aquí también y por tanto puede llegar a mejorar la respuesta sexual y tener presente que como aumenta el tiempo de coagulación, entonces, obviamente, en personas con diátesis hemorrágica o personas que vayan a ser sometidas a cirugía en tiempo reciente, las deberíamos suspender siquiera unos 20 días antes. Muy bien, lo mismo con el ginseng. Adicional a lo anterior, tiene unos efectos estrogénicos y, y la dosis pues que podemos dar es esta. Bueno, esto lo traje también porque, miren, es el tema del bajo deseo sexual es tan complejo en muchas ocasiones de manejar que nos deja también como a veces sin herramientas y alternativas. Y casi que entonces recurrimos tanto médicos generales como especialistas a decir, bueno, como no veo como por dónde, démosle testosterona a ver qué pasa, ¿cierto? Asumiendo que la sexualidad femenina depende solamente de hormonas. Entonces, hay muchos estudios, ¿cierto?, alrededor del tema. Mm, Este es una revisión sistemática donde se encontró entonces que en aquellas mujeres posmenopáusicas, sea natural o quirúrgicas, que recibieron testosterona tuvieron unas mejores puntuaciones en la función sexual y un ligero aumento en el número de episodios sexuales satisfactorios. ¿Listo? Sin embargo, esto, la evidencia fue insuficiente, una revisión sistemática para determinar el efecto en mujeres pre y perimenopáusicas, ¿ya? Entonces, ojo,
De pronto hasta ahora lo que se ha evidenciado es que pudiera ser útil en mujeres posmenopáusicas, pero que todavía en las pre o perimenopáusicas no hay suficiente evidencia como para recomendar su uso. En Colombia, perdón, no tenemos una presentación para mujeres de testosterona. Entonces, lo que a veces se hace es que se recurre a la presentación que viene para los hombres, que sería esta. Entonces, esta presentación trae 5 gramos de gel, que equivalen a 50 miligramos de testosterona, y supongamos que la absorción promedio a través de la piel es del 10%, oscila pues en estos valores. Por tanto, un sobre, ¿cierto?, de 50 miligramos que se absorbe el 10%, se absorberían 5 miligramos, lo cual equivale a 5.000 microgramos. Los estudios que han mostrado que en aquellas mujeres que ha funcionado con 300 microgramos diarios, ¿sí? Por tanto, si nosotros llegásemos a utilizar siquiera medio, siquiera un cuarto del sachet o del sobrecito, imagínense la megadosis que estamos dando de testosterona. Y esto no lo sabemos, no lo sabe todo el mundo, ¿sí? Entonces a veces resultamos prescribiendo testosterona sin tener en cuenta pues los efectos secundarios que pueda tener. Eh, la dosis, por ejemplo, ¿cuál sería la dosis correcta para el reemplazo en las mujeres? No, no es clara. Los expertos recomiendan, mire, tanto lo que varía. Unos dicen en un tercio hasta un décimo de la dosis que en los hombres. Entonces, es muy complejo porque no se ha podido determinar cuál es como la dosis ideal. Y esta revisión, por ejemplo, concluye que cualquier tratamiento con testosterona en mujeres debe ser considerado como fuera de las recomendaciones y debe ser evaluado después de una cuidadosa y exclusión de otros factores contribuyentes a la baja del deseo sexual en este caso, porque sus efectos secundarios pues no son ni mínimos ni se hacen esperar. El hirsutismo, la atrofia endometrial, hasta el cáncer de mama que está interrogado y el acné, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Eh, bueno, lo que se recomienda es que si se llega a usar, por lo menos en las posmenopáusicas, por un periodo máximo de 6 meses, y evitar decirle a la pareja que ya le formuló eso, porque lo que a veces ocurre es, bueno, mija, ¿y usted cuánto lleva de tratamiento? Yo, pero no la he visto como que se mueva, como que se mosquee, ¿cierto? Y usted ya lleva como un mes untándose esa vaina, y entonces, ¿qué pasa? Esa presión que hace la pareja por la actividad sexual inhibe más todavía el deseo. Entonces, por eso la recomendación es que no se le comente a la pareja de que está recibiendo pues este tipo de tratamiento. Bueno, bueno, básicamente esto es como para, bueno, y aquí traigo estas diapositivas finales en un tema que normalmente pues no lo tocamos, pero que aquí quise traerlo, no para profundizar, pero sí para dejar más que respuestas, a lo mejor más, a lo mejor preguntas y, y reflexiones en torno a esto, ¿sí? Porque quiero, esto es un artículo que se publicó en una revista de sociólogos de la Universidad de Manizales en Colombia, y me pareció bien interesante porque es que es el análisis que hacen, por ejemplo, de los médicos o de las conductas médicas desde otras disciplinas. A lo mejor para nosotros es muy normal medicar, pero desde afuera las otras ciencias, ¿cómo nos ven? O sea, cómo nos están viendo, ¿sí? ¿Cómo nos analizan? Entonces, pues hay unas reflexiones en torno a la autoridad que nosotros tenemos como médicos, ¿cierto? Y cómo a través de esa autoridad en la relación médico-paciente tenemos cierta posición de privilegio frente a los pacientes. Por eso es tan importante lo que la palabra del médico, porque la palabra del médico tiene poder, pero a veces esa palabra puede ser que no esté sustentada siempre en la evidencia científica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a veces, ¿cómo pudiéramos llegar a hacer daño, a distorsionar o a ser iatrogenia, así sea de mucha fe, de muy buena fe? La aplicación e impacto del poder sobre todos los aspectos de la vida a través del campo médico, ¿cierto? O sea, cómo
nosotros con lo que decimos, con las acciones de promoción, de prevención, de alguna manera estamos impactando a la gente. Y de hecho uno de los que se considera poderes es el poder de la medicina, el poder de la ciencia. Y en ese sentido, pues han habido autores desde lo sociológico y antropológico que han hablado de estos conceptos que ustedes ven ahí. O sea, cómo desde la ciencia y desde la medicina podemos llegar a crear lo que ellos llaman no enfermedades, o a que haya un tráfico o venta de enfermedades, o a que lleguemos a patologizar la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Y además, como estamos en una cultura que de alguna manera depende o nos hemos acostumbrado como a la medicalización, y ustedes lo van a experimentar cuando estén en el ejercicio. Yo fui donde ese doctor y ese no me mandó, pero nada. O sea, yo como que perdí la vida por allá porque no me mandó, fue nada. Porque tenemos desde la cultura de todos es eso. O sea, si voy donde el médico, algo me tiene que mandar, ¿cierto? Y si no me mandó nada, fue que el médico no hizo nada. ¿Listo? Entonces, en este sentido, todas estas relaciones de poder que entonces, según esta mirada, se establecen en el tema médico, pues tiene un componente que es multifactorial, en donde nosotros los médicos también llegamos a ser actores de este mismo sistema de mercantilización de la salud, en donde las industrias farmacéuticas tienen una gran incidencia y se invierten los miles de millones de dólares todo el tiempo buscando, incluso, y lo digo basado en cómo se inventan enfermedades para poder después ofrecer estas industrias el tratamiento a esas enfermedades, ¿sí? Entonces, resultamos los médicos sin darnos cuenta promoviendo la, el enriquecimiento de esta industria que es de las más fuertes en el mundo, ¿sí? Mire acá, el mismo artículo lo menciona. Lo que invierten en publicidad es, dice, mucho más de lo que se invierte en investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos. Puede pasar que al final, porque tenemos que trabajar tanto, no siempre nos queda tiempo de estudiar y resulta que los visitadores médicos, los que nos regalan las muestras médicas, son los que hacen la educación continuada de nosotros los médicos, ¿sí? Entonces, esto aplica para cualquier enfermedad o patología, pudiera aplicar, o por lo menos para algunas en especial. En el mismo artículo se plantea, por ejemplo, cómo hay unas estrategias por parte de la industria farmacéutica en fomentar la creación de condición y alinearla pues con el producto. Entonces, por ejemplo, estas serían esas tres estrategias. Elevar la importancia de una condición existente para hacerla ver como enfermedad. Entonces, por ejemplo, transformar la acidez del estómago en enfermedad acidopéptica, ¿sí? Bueno, obviamente esto tendrá sus críticas, lo entiendo también, pero no quiero entrar en esa controversia, sino simplemente dejar la inquietud para la reflexión, porque esto daría para un debate, pues, seguramente de horas y de años. Entonces, para eso que le tenemos el antiácido y los bloqueadores de la bomba de protones que cada vez le van a mejorar eso. Una segunda estrategia, redefinir una condición existente para reducir su estigma. Entonces ya no hablamos de impotencia, sino que hablamos de disfunción eréctil, un término mucho más elegante, y le tengo su tratamiento, que es el Viagra, ¿sí? Sin el cual usted no podría vivir. ¿Listo? Y una tercera estrategia, crear una nueva condición para restituirle reconocimiento a una necesidad que estaba desconocida en el mercado. Entonces, por ejemplo, antes no se hablaba de falta de deseo sexual en la mujer. Entonces, pareciera, según lo que habla el artículo, por ejemplo, que hay todo un engranaje en donde se intervienen, se interfieren en las asociaciones científicas, en las asociaciones internacionales, que son los que definen, por ejemplo, el tema de las enfermedades, cuáles enfermedades vamos a considerarlas como tales, cuáles no, lo que antes no era una enfermedad, ahora a partir de ahora sí lo va a hacer. Entonces, eso se plantea como ejemplo el trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿cierto? Es porque necesitamos que eso sea un diagnóstico considerado como una enfermedad. ¿Para qué? Para poderla tratar, pero no con técnicas gratis, sino con medicamentos para eso. Entonces, miren,
se creó, entonces, ¿por qué para los hombres sí había y para las mujeres no hay? Pues vamos a interferir en los movimientos feministas para que presionen. Y entonces se diseñó el Adil, que es la flibanserina, de la cual no hablé, pues porque todavía el estudio, a pesar de que es el único medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo, en el 2015 ya hay estudios que cuestionan su eficacia y además en Colombia no lo conseguimos. Pero pareciera que primero entonces fue necesario hablar, incluir el deseo sexual hipoactivo incluso en el DSM-5, pues en el DSM porque está desde antes, para después poder sacar este. Primero, el Beringer Ingerheim fue quien tenía digamos, las investigaciones iniciales, fueron negadas en el 2013, perdón, en el 2011, después en el 2013 se las volvieron a negar la patente, se la venden a otra multinacional que la compra, sigue sus investigaciones y en el 2015 aprueban la patente, es decir, la FDA aprueba el medicamento para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo y al día siguiente esta multinacional se la vende a otra por $1.000 millones más. ¿Sí? ¿Y de dónde va a tener que salir ese dinero que esta otra invirtió para comprar eso? Pues de lo que formulamos nosotros en estos países. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ellos hablan entonces de una promoción de la enfermedad. ¿Será que estamos frente a eso? En vez de estar promoviendo la salud, estamos promoviendo la enfermedad. Y sobre esto último, la disfunción versus una respuesta adaptativa sana, la aplicamos al tema del deseo sexual. Es decir, ¿por qué tiene que ser el bajo deseo sexual una patología? ¿Sí? Y sobre eso podemos seguir debatiendo bastante. Entonces, bueno, esto ya lo dije. Eh, lo voy a dejar, qué pena pues lo cargada mm, de la diapositiva, pero miren este dato. En el 97 los urólogos empiezan a hablar de disfunciones sexuales femeninas, haciendo diferencia entre la función sexual saludable y el trastorno médico. Ese año en Nueva York, con el patrocinio de 9 farmacéuticas, tuvo lugar el primer encuentro de especialistas reunidos para determinar el perfil clínico de la disfunción sexual femenina. El objetivo de la reunión era diseñar la estrategia adecuada para crear una nueva patología en función de los intereses económicos de la industria farmacéutica. Y ahí está la referencia. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero pues simplemente los dejo ahí como con esa inquietud, que obviamente es algo nuevo. Nunca había hablado de este tema en ninguna otra conferencia, pero me encontré este artículo que me movió, les soy sincero, y lo quise compartir acá. De alguna manera, siempre vamos a encontrar esto, probablemente haya controversia con relación a lo que yo acabo de decir. Este que es como una recomendación después desde este panel o este consenso de expertos, la evaluación diagnóstica de una mujer con deseo sexual hiperactivo tiene que ser integral, ¿cierto? Y se basa principalmente en la historia clínica, debe involucrar estrategias biopsicosociales, consejería breve en el consultorio, o una derivación a terapia. Es decir, si yo no sé como médico general manejar el tema, por lo menos lo identifico y remito. ¿Sí? Ya ahí están haciendo mucho, muchachos. O sea, ya ahí están teniendo en cuenta que la parte sexual es clave en la calidad de vida de las personas. Bueno, esto de los medicamentos, yo creo que ya esto pues lo mencioné. Aquí al final dice el médico debe ser proactivo en motivar a la paciente a hablar de sus problemas sexuales y debe utilizar herramientas mm, de comunicación efectivas que faciliten la iniciación del tema, comprender los silencios, dar tiempo. Bueno, esto requiere apoyo en la formación. Es decir, los felicito porque ustedes de cuenta de ustedes están autoformándose en esto, pero necesitamos que las facultades de medicina a las que ustedes pertenecen también tengan mayor conciencia de la importancia de incluir una cátedra, cursos en la transversalidad, como sea, el tema de la sexualidad humana para poder contribuir al alivio del sufrimiento humano por lo sexual, que la gente con tanta frecuencia lo padece en silencio y soledad. Y yo creo que de aquí propongo
una iniciativa de parte de ustedes como asociación para sus respectivas universidades, decir, mire, necesitamos que dentro del pensum y, y espero que este año pueda salir el estudio que estamos realizando, que salga publicado, para que lo puedan tener también como soporte. Igual si no es el nuestro, también hay mucho en la literatura que soporta eso, cómo hay deficiencia en la formación sexológica de nuestros médicos en Colombia y en América Latina. Eh, perdón que se me oscureció, ya termino con esto, muchachos, un segundito, pero voy a prender la luz un segundo, que me oscureció aquí Oiga, me oscureció y no me di cuenta. Entonces, tres cositas finales. Cuando hablamos de competencias, no las escribí ahí porque estas las pensé ya ahora, se me ocurrieron hoy pensando en ustedes. Cuando hablamos entonces de competencias en nuestra formación médica, ¿cierto? Y escribí estas, pues que las tengo incluso en borrador, no las alcancé a pasar allí, pero quiero dejárselas simplemente para el desarrollo de las competencias, pues tiene que ver también con uno mismo, es el que contribuye a ese desarrollo de competencias. Entonces, competencias como cuáles, que deben ser profesionales, actitudinales, éticas, y se me ocurrieron estas, en desarrollar competencias, que yo me lo proponga como estudiante de medicina, independiente del grado en el que esté. Incluyo en mis actos médicos, en mi historia clínica y mis actos médicos cotidianos, la exploración de aspectos sexuales de mis pacientes. Ah, que si eso yo lo tengo claro para mí, ¿cómo lo puedo aplicar en todos los aspectos? Segundo, conozco, reconozco, promuevo y defiendo los derechos humanos sexuales y reproductivos en mi vida personal y laboral. Tercero, mi actitud frente a los problemas sexuales de mis pacientes es de comprensión y apoyo, no de crítica. Cuarto, reconozco a la sexualidad humana como una dimensión determinante de la calidad de vida de las personas y actúo en coherencia con ello. Quinto, cuando realizo acciones de educación para la sexualidad, lo hago de manera tranquila, natural, libre de prejuicios, reconociendo su relatividad sociocultural, lo hago de una manera laica y con un enfoque positivo en la misma. Y sexto, soy respetuoso de las conductas sexuales de las personas y contribuyo para que todos podamos lograr una vida sexual satisfactoria y acorde a nuestro proyecto de vida. Que eso sería lo que se me ocurre como competencias que podamos desarrollar como futuros médicos de este país y de América Latina. Muchachos, me disculpan que me demoré como un poco y como nadie me paró, yo seguí. Entonces, no sé si tenemos tiempo de preguntas o ya, o si quedó alguien ahí en la reunión o no, ya se me fueron, no sé. Me ayudan por favor con eso. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Creo que fue un Ujú. muy buen abordaje, todo muy importante y no pudimos terminar mejor el curso. Eh, si alguien tiene preguntas, por favor las escribe. A mí me gustaría, hola Andrea, yo soy el doctor Sergio, ya creo que están cansados de escucharme. Primero felicitar a No Hernando, me creo. parece que primero fue una presentación excelente, realmente da creo que muchísimas oportunidades de ver la sexualidad desde un ambiente no solamente médico, sino humano. Y en ese orden de ideas yo creo que es importante que los estudiantes de medicina tengan en cuenta eso, que resuelvan primero su propia, sus propias preguntas sobre la sexualidad, sobre su propia sexualidad, y en ese orden de ideas tendrán la posibilidad de abrir el espacio a sus pacientes, como es la recomendación, para poder resolver ese tipo de cosas. Y es muy claro lo que él dice, no obligatoriamente tienen que saber, es muy probable que no vayan a saber la respuesta, pero por lo menos darle la oportunidad al paciente de manifestarlo y ser una guía para que pueda encontrar sus soluciones o la solución a sus dificultades. Saber que existe el recurso del sexólogo, que desafortunadamente no todos los colegas lo saben, entonces eso muchas veces también limita la posibilidad de acceso a los servicios de salud sexual, no solamente a los servicios de salud reproductiva, que es en lo que se ha enfocado básicamente la atención de salud sexual en Latinoamérica,
Entonces, todas estas oportunidades o todas estas opciones que les ha dado el doctor Hernando me parece que han sido supremamente valiosas. Muchas gracias, Sergio. Yo también estoy de acuerdo. Felicitaciones al doctor Hernando por su excelente presentación. También rescato y destaco en esto el llamado que nos hace a no caer en la medicalización de la sexualidad y de la medicina en general, sino que nosotros como profesionales de la salud y que supuestamente conocemos los temas relacionados con la salud y la sexualidad, podemos educar y diseñar estrategias para que las personas puedan educarse, entrenarse, conocer sobre la sexualidad. Muchas felicitaciones, doctor Fernando. Muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, te voy a leer unas preguntas que ya me habían dejado. Entonces, Sí. la primera dice, ¿cómo tratar o manejar mujeres que tengan dolor a la hora de la penetración, pero su lubricación sea normal? Ujú. Bueno, en el tema de la dispareunia, pues también habría que descartar primero pues aspectos orgánicos que la pueden generar, ¿cierto? Descartar si hay infección, si hay algún tipo de inflamación que sea lo que de pronto esté provocando el dolor. Entonces, en ese sentido, digamos que la parte orgánica hay que explorarla y se darán los tratamientos del caso. Si es que hay una infección, pues tratar la infección. Bien. Si después de haber realizado los exámenes y eso encontramos, por ejemplo, que todo está normal, pasaríamos a explorar entonces propiamente la parte sexual. Primero, cómo está esa relación de pareja, ¿cierto? Cómo está el precoito. Pudiera yo deducir que pudiera estar bien en el sentido de que me dice que la lubricación está normal, lo cual me sugiere a mí que logra un buen nivel de excitación. Entonces, lo otro que a veces puede pasar es la ansiedad que se puede generar por miedo al dolor, ¿cierto? Entonces, también tendríamos que explorar esa parte y trabajar un poquito, incluso no necesariamente con medicación, sino ejercicios de respiración, con la relajación y muy importante los ejercicios de Kegel, porque eso le ayuda a la mujer a tener un mayor control sobre su musculatura pélvica y eso va a ayudar. Lo otro que puede pasar o que pudiera beneficiar es las posiciones, explorar diferentes posiciones, a ver con cuáles. Aquellas posiciones en las que la mujer llegue a tener mayor control sobre la penetración pueden llegar a ayudar mucho, es decir, lo que llamamos la fémina superior. Si ella está encima, si ella está, perdón, si él está abajo, sí, y ella está encima, entonces ella es la que se va a posar sobre el pene y ella es la que va a controlar el grado y la velocidad de la penetración. Eso puede ayudar a dar mayor tranquilidad y relajación. Serían como unas recomendaciones muy generales, ¿no? Obviamente cada caso en particular habría que revisarlo, pues y no está por demás mencionarlo, que a veces hay una desproporción, por ejemplo, en términos del tamaño del pene versus la capacidad pélvica pues, de la mujer. No es como lo más frecuente, pero a veces también puede pasar. Eh, a veces también penetraciones muy profundas que pueden suceder. Entonces, lo otro que se puede explorar es que de pronto no haya penetraciones tan profundas, al menos inicialmente, como probar con esas estrategias. Bueno, siguiente pregunta. ¿El tratamiento para una paciente que tiene problemas con el bajo deseo sexual sería el mismo que para una que tiene un deseo sexual hiperactivo? Hiper. No, porque sería como dos extremos, pues, digamos, del distinto, ¿no? O sea, el deseo sexual hipoactivo y el otro sería el hiperactivo, que sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también igual, una buena historia clínica nos va a permitir determinar si hay, por ejemplo, patologías mentales asociadas. Por ejemplo, el deseo sexual hiperactivo se puede asociar con mucha frecuencia con el trastorno afectivo bipolar. Entonces, incluso es uno de los criterios pues, que hay. Entonces, importante detectar eso y obviamente
En ese caso puede ser que no estemos hablando del deseo sexual hiperactivo, sino de un síntoma de una enfermedad que sería el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Esa sería como una de las causas. Por eso es tan importante en nuestra historia clínica el examen mental, ¿cierto? Y en la medida en que nos relacionamos con la persona, pues indagar este tipo de cosas para saber si hay comorbilidades. A veces, por ejemplo, medicamentos como la bromocriptina, por ejemplo, pueden llegar a producir este tipo de comportamientos. También habría que explorar esa posibilidad. Pero definitivamente no es, pues no es lo mismo porque son dos, digamos, condiciones distintas. ¿Qué recomendar a las pacientes que no pueden realizar con facilidad los ejercicios de Kegel? ¿Es normal que estos ejercicios causen disuria o incomodidad? Puede ser que al principio pueda ocurrir la disuria o la incomodidad, incluso la persona se puede cansar al principio, pero precisamente es la falta de práctica y de entrenamiento lo que genera esos síntomas. Entonces, el hecho de que al principio se presenten no es indicación de que haya que suspenderlos. Pudiera ser entonces que si hay mucha molestia, pues disminuir la intensidad, por ejemplo, o la frecuencia con la que se hacen, mientras se adquiere pues como el hábito. Es como cuando entramos al gimnasio. Al principio nos da muy duro y nos duele todos los músculos y no queremos volver seguramente, pero después en la medida en que lo practicamos, ya después hasta nos hará falta ir. Mm, Algo que en un momento dado pudiera ayudar es em, la valoración y el manejo por fisioterapeuta del piso pélvico, sobre todo porque ellas disponen de equipos, por ejemplo, como el biofeedback, que son dispositivos que se colocan pues a nivel del periné de la vagina y que permiten a la persona visualizar en una pantalla cómo lo está haciendo. Lo está haciendo bien, si está poniendo, incluyendo el abdomen, que no debe ser. Bueno, te le van diciendo cómo lo está haciendo y eso de alguna manera puede ayudar un poco a disminuir la molestia. Sería una alternativa para quien tenga pues la posibilidad de acceso a ese servicio. Pero igual la persona lo pudiera hacer y en casa, sin necesidad pues de ir a ninguna clínica y, y, sí, y hacerlo pues con menos frecuencia si es que al principio le molesta, ¿no? Otra pregunta. ¿El uso de sildenafil es en el caso de disminución del deseo sexual por trastornos orgánicos relacionados con la circulación o independiente de ello? No, independiente de ello, y caigo en cuenta de que allí pues me quedó con el tema del deseo, sino que pues lo que se ha encontrado es que en ocasiones el bajo deseo sexual también está asociado a la falta, por ejemplo, de sensibilidad a nivel genital. Entonces, en aquellas pacientes en las que uno pueda ver esa asociación, es en las que puede haber una mejora de la respuesta sexual con el medicamento. Entender también que el tema del deseo puede ser que en algunas mujeres que inicialmente no logran excitarse, puede ser que el medicamento le ayude un poco en la excitación y que cuando hay la excitación aparezca el deseo sexual. En ese sentido, pudiera tener alguna aplicación, ¿cierto? Pero también habría que seleccionar muy bien qué tipo de mujeres pues, se van a beneficiar de esto. Pero sí es más para mejorar la respuesta sexual. Y en algunas mujeres pudiera de manera secundaria pues mejorar el deseo si nos remitimos nuevamente al modelo circular de Bason. ¿Qué se le puede recomendar a una paciente que afirma que solo se excita viendo pornografía? Bueno, si eso fuera lo único que la excita, uno pudiera estar pensando que pudiera estar ocurriendo lo que llamamos una fijación al estímulo. Es decir, que las personas podemos llegar a decir, mira, esto me pareció rico y como me pareció tan rico, volví y lo repetí y después tan rico que volví y lo repetí y cada vez más la respuesta sexual es tan satisfactoria que yo empiezo a asociar el placer con ese estímulo, de manera que ya llegará un momento sin yo darme cuenta que
ese estímulo está siendo indispensable para yo poderme excitar. Eso, desde el punto de vista sexológico, lo asimilamos como que sería una situación que habría que estudiar y muy probablemente intervenir si a la persona le molesta. O sea, si a la persona le inquieta o le produce malestar, incomodidad, culpa, o porque eso le está trayendo problemas con la pareja, ¿cierto? Entonces sería interesante, obviamente, hacer otra cantidad de preguntas porque pudiéramos estar ante la presencia de una posible fijación al estímulo, ¿ya? Y entonces, y saber si a la persona le está molestando eso o no, y si en su relación de pareja o no. Para eso, pues obviamente hay que individualizar, pero hay técnicas, ¿cierto?, que permiten otra vez desensibilizar, es decir, una recomendación es ir evitando, por ejemplo, la asociación de pornografía con el placer sexual en esa frecuencia o en esa intensidad. Entonces pudiera ser la asociación, por ejemplo, irlo quitando gradualmente y cuando no vea la pornografía, pues utilizar otras estrategias que también puedan ser excitantes para la persona, placenteras y que le generen placer. Ahora, mientras eso ocurre, pudiera ser que mientras ve la pornografía logre un alto nivel de excitación, cuando ya esté próxima al orgasmo, la reemplace, la apague o voltee la pantalla y la reemplace por un estímulo que no necesariamente sea la pornografía, sería otra forma como de condicionamiento pues de la conducta para que el cerebro empiece nuevamente a asociar el placer intenso con otro tipo de estímulo, ¿sí? Pero muy probablemente es algo que tiene solución pues y que se puede intervenir a tiempo. Ujú. Bueno, Doc, y la última pregunta dice que qué medidas iniciales o qué recomendaciones se podrían dar a aquellas mujeres que pueden llegar a orgasmos, pero en el resto de la relación sexual no sienten nada. Ujú. Bueno, eh, habría habría que revisar, claro, cada caso particular y es, por ejemplo, algo que puede llegar a pasar es, durante mi actividad sexual estoy pensando en otra cosa, ¿cierto? Entonces, o tengo culpa, o estoy pensando en que será que sí lo estoy haciendo bien, o será que, o de pronto estoy con esta persona. Soy de las personas que necesitan para poder tener mayor placer sexual, un vínculo afectivo. Y resulta que con esta persona la verdad es que no tengo como tanta conexión afectiva. Entonces, como revisar eso, las condiciones o los sitios donde se realiza la actividad sexual, si es hay realmente privacidad o estoy pendiente de que me van a ver o de que me van a escuchar o de que qué va a pasar. Realmente mi pareja sí me gusta, ¿cierto? O lo otro es que si voy como con muchas expectativas, por ejemplo, a la actividad sexual esperando pues, no sé qué cosa fantástica y que de pronto yo esté, pues que la mujer esté ahí y dice, ay, esto como que era todo, yo como me lo imaginaba pues como en las novelas, como el príncipe azul o como en las películas porno, pues que la chica entonces inunda la habitación y todo, ve esto, ¿sí? ¿Será que soy anormal? O sea, si nos ponemos a pensar en una relación sexual, dejamos de sentir. Es probable, habría que indagar esa parte, si es que en el caso que nos mencionan, pues la persona está más pensando, autoevaluándose, o es que será que este me fue infiel y entonces quién sabe aquí qué me va a pegar y entonces será que sí me quiere o me va a dejar o apenas entonces terminemos sale y se va y quién sabe si este va a ser el hombre de mi vida o no va a ser, no, o sea, si alguien está en una relación sexual pensando todo eso, pues no se va a excitar, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas habría que explorarlas para uno poder, pues, dar como algunas recomendaciones, pues, más puntuales. Entonces, en general, ¿a qué va uno a una relación sexual? A disfrutar. ¿De qué? Lo que salga, ¿cierto? De lo que salga. Y ya, obviamente, pues, que yo también sea consciente de para qué voy a esa relación sexual, con quién voy a ir. O sea, voy a ir por amor, por placer, para reproducirme, ¿sí? Otra cosa es, está en la relación sexual pensando que va a quedar en embarazo, pensando que me va a pegar una infección de transmisión sexual, como me fue infiel, quién sabe ahorita de estar pensando en la otra y no en mí.
sea, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Entonces, pues, no sé, se me ocurre que una recomendación sería chévere poder, pues, consultar por esto y explorar todas las posibilidades, ¿no? Porque como les dije, en esto no hay recetas de cocina, es como cada caso muy puntual. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no hay más preguntas. Ujú. Gracias a todos quienes asistieron. Recuerden que nos vemos mañana en nuestra evaluación. Listo, muchas gracias a todos por estar, a los organizadores por la disposición, por el tiempo, a los colegas que ya se saben todo esto y aún así decidieron conectarse. Muchas gracias por los elogios y los comentarios, Sergio, Germán y los demás colegas que estén. A los estudiantes, felicitaciones porque estar interesados en estos temas, aún estando en vacaciones y sacar el tiempo para esto. Y bueno, aquí estamos el grupo de Sugo, dispuestos para ustedes a apoyar todo este tipo de iniciativas. Y me gustaría, insisto, en que ustedes como directivos, no sé, a nivel nacional, puedan escribir para que esto no se quede solo en palabras. Y si consideran que es importante la inclusión de estos temas en sus pensum de sus universidades, que como asociación pues hagan un documento unificado que lo puedan distribuir y entregar en las diferentes facultades de medicina del país. Yo sé que entre todos podemos hacer algo muy positivo para esto. Claro que sí, doc. Muchísimas Ujú. gracias. Bueno, chao, feliz noche. Bueno, chao para todos. Bueno, Gracias, Doc. bueno, con mucho gusto.